Muy bien, buenas noches a todos, soy Rubén Gil. Vamos a iniciar con la voz del residente en pediatría. Esta noche nos acompaña la doctora Karen Céspedes Valencia con el tema hipospadias. Doctora, ¿puede compartir pantalla? A ver, creo que su micrófono está cerrado, doctor. Sí, muy bien, Listo. enseguida. Ahora sí, pues lo que falta es que nos ayude, doctora, también presentándose para que el auditorio la conozca, la plática queda grabada y ya posteriormente ya iniciar con su exposición. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos otros países. Con ustedes la doctora Karen Céspedes Valencia. Actualmente soy fellow en urología pediátrica en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, aquí en su casa en León, Guanajuato, México. Pues hice la especialidad de urología en mi país, yo soy boliviana, en el Hospital Obrero número 3. Y después cursé un año en el Hospital San Juan de Dios. Ya posteriormente, el año 2021, vine aquí a México para hacer el PAEM, el posgrado de alta especialidad en medicina en urología pediátrica, con mi maestro, el doctor Gildardo Manso. No sé si estamos listos para empezar. Me dice usted, Rubén. Sí, adelante, doctora, estamos listos. Muy Se ve bien. bien la pantalla, todo está bien. Perfecto, muchas gracias. Pues muy agradecida yo con la voz del residente por la invitación, sobre todo para compartir algunos conocimientos que hemos ido adquiriendo en este tiempo, que es más de un año y medio. Hoy vamos a tocar el tema de hipospadias. El hipospadias es una patología muy frecuente a nivel mundial. Actualmente está entre las patologías más prevalentes. Es un defecto en la formación del canal uretral desde de la unión en la vejiga hasta el meato uretral externo. Entonces, nosotros nos preguntamos qué podemos ofrecer a estos niños que vienen con esta alteración, con esta patología que es el hipospadias. Entonces, lo que decía Facundo Cabral, yo te ofrezco la brisa de mayo, las flores de octubre y todo mi amor. Entonces, al paciente pediátrico, que es un paciente sumamente especial, se le tiene que brindar toda la atención que uno esté capacitado para dar. Entonces, el hipospadias, aquí tenemos una fotografía de uno de nuestros pacientes, donde se ve claramente aquí el prepucio, que normalmente tiene un capuchón dorsal que cubre la parte del glande. Aquí no se ha logrado desarrollar todo lo que es el conducto uretral y algunos pacientes vienen acompañados con otras alteraciones como ser la ausencia de descenso testicular. Si queremos definir y poner un nombre exacto al hipospadias, entonces debemos decir que en la literatura a nivel mundial tiene la definición que es un defecto congénito del pene, que resulta de un desarrollo incompleto de la uretra anterior, el cuerpo esponjoso y el prepucio. Aquí tenemos un pene normal, donde se ve que tiene el glande, aquí en la punta, el meato uretral externo, el prepucio que es retraíble, y tiene, pues, es un paciente normal, tiene ambos testículos en saco escrotal, y este es un paciente con un pene hipospádico. Vemos que aquí tiene el glande, el meato uretral externo está amplio, no se ha llegado a formar, y vemos aquí que aquí estaría recién la salida de la orina, el meato. Tenemos aquí el capuchón dorsal, la falta de formación de la uretra. Entonces, vemos que hay una curvatura del pene, vemos que hay una ausencia de formación de la uretra completa y el capuchón dorsal. Entonces, el hipospadia, si nosotros queremos llevarnos algo de esta plática, tenemos que decir que se caracteriza por tres cosas: que tiene una curvatura, que tiene ausencia de formación completa de la uretra y la presencia del capuchón dorsal. Entonces, esas tres cosas son las que caracterizan a un paciente con hipospadias. Ya desde la antigüedad, Sir Dennis Brown, el cirujano del Hospital de For Sick Children, el padre de la cirugía pediátrica británica moderna, hizo un estudio y una clasificación. En 1936 ya se hablaba de un hipospadias, queriendo clasificarlo, granular
un hipospadias subcoronal, un hipospadias medio, un hipospadias penoescrotal, medio escrotal y un hipospadias perineal. Entonces, estas clasificaciones a lo largo del tiempo han ido variando. 2 años después, Smith quiso simplificar esta clasificación y habló de hipospadias de primero, segundo y tercer grado. En el año 1950, Schaefer and Herbst hablaba ya de un hipospadias granular, un hipospadias peniano y un hipospadias perineal. Entonces, actualmente, la Asociación Europea de Urología lleva una clasificación que parece ser más sencilla y de forma más sistemática, con el objetivo de unificar a la clasificación de hipospadias. Hablamos de distal, hipospadias medio peniano y el hipospadias proximal. Entonces, la clasificación adecuada o la que más se utiliza sería esta: proximal, medio peniana y distal. El 50% de nuestros pacientes tienen hipospadias distal, el otro 30% hipospadias medio peniano y el 20% hipospadias proximal, aunque no siempre se cumplen estos porcentajes, debido a que en nuestro hospital pues hemos tenido mayor cantidad de pacientes con hipospadias proximal. Cuando hablamos de hipospadias distal nos referimos a esta imagen. Cuando vemos que existe una ausencia de formación de la uretra en la parte distal. El hipospadias proximal, donde no hay una formación completa desde la parte perineal, perinoescrotal. Entonces es por aquí por donde orina el niño. ¿Por qué decimos que el hipospadias es una patología congénita? Porque durante el desarrollo embrionario, los genitales masculinos externos inician a partir del ectodermo, de la cloaca, que va a ser el origen. Va a estar implicada una expresión del gen FGF8. Aquí va a influir 3 factores: la testosterona para el desarrollo del falo primitivo y la formación de la placa uretral. Ya durante la 7ª semana del desarrollo embrionario, tanto si es niño o si es niña, ambos genitales son indiferenciados, no se puede diferenciar. Ya en la semana número 9, por efecto de la testosterona y por otros mecanismos genéticos, inician a distinguirse entre el sexo masculino y el sexo femenino. Ya en la semana número 12, nosotros decimos que los genitales se pueden diferenciar completamente. ¿Se puede identificar a los genitales, al hipospadias, en la semana 12 de la gestación? Sí, pero es operador dependiente. Entonces vemos aquí, en este lado de la pantalla, una fotografía sobre en la 7ª semana de desarrollo embrionario, donde vemos aquí lo que es la región anal, vemos aquí los pliegues uretrales que luego se fusionan y van a cerrar y formar todo el conducto uretral, el surco uretral del seno urogenital. Aquí el embrión en la 7ª semana mide 17 milímetros. Ya cuando evoluciona a la semana número 10, mide 5,5 centímetros. Entonces aquí vemos la región anal, las tumefacciones labioescrotales ya fusionadas y el pliegue uretral que ya inicia a fusionarse. La fusión empieza desde la parte proximal al ano hacia la parte del glande y el surco uretral en la parte más próxima a la región del glande es la última en cerrarse. Entonces, una uretra abierta, un surco y el pliegue uretral prominente en la vista de transiluminación del falo, lo que tenemos en la semana número 11. Tenemos después en la semana número 16 una curvatura ventral que es normal. Todos los embriones al momento de su desarrollo tienen una curvatura que después van perdiendo al momento que el paciente aumenta su desarrollo embriológico, comienza a crecer. Entonces, en la semana número 20 tenemos un desarrollo del pene y la uretra que pareciese que ya está completo. Tenemos aquí una característica que es que el prepucio
cubre todo. Y la curvatura del pene que teníamos en la semana número 16 ya se rectifica. Entonces luego tenemos en la semana número 24 que el prepucio cubre todo el glande. Tenemos aquí que es el rafe de la línea media que ya está completamente formado. Y hay una progresión de la curvatura natural a un falo recto durante el desarrollo. Entonces, ¿por qué el 50% de los hipospadias, según la literatura, son hipospadias distal? Se debe a dos teorías, la teoría del crecimiento ectodérmico y la teoría de diferenciación endodérmica. En la teoría de diferenciación ectodérmica nos dice que postula que la uretra glandular se forma por un crecimiento de la epidermis, o sea, que la uretra de la parte distal, la que está cerca al glande, pues influye el desarrollo de la epidermis. Y la teoría de diferenciación endodérmica, que la mayoría de los datos apoyan este tipo de teoría, nos dice que el desarrollo de la uretra distal se debe a una diferenciación únicamente del endodermo. ¿Cuáles son las causas para que los pacientes, para esta patología congénita? Hay una prevalencia de 1 en 200 varones nacidos vivos. El hipospadias es una anomalía congénita común. Cada año, 10,000 niños nacen con una afección en los Estados Unidos. Estamos hablando de que 20 pacientes, 20 recién nacidos, 27 recién nacidos presentarán hipospadias por día. Y hay 16 nuevos bebés con síndrome de Down, 12 con labio leporino y 4 nacen con espina bífida a diario. Estamos hablando de una prevalencia de hipospadias bastante alta. Hay algunas patologías que sí están por delante del hipospadias, pero hay otras que nosotros vemos que parece bastante común, como un paciente con síndrome de Down, que es un poco difícil de creer que el hipospadia sea de prevalencia superior. Hay una incidencia del 14% en los hermanos varones, un 8% en la descendencia de pacientes cuyos padres presentaron hipospadias. Se ha hecho una amplia investigación sobre el uso de andrógenos anormales, el metabolismo de los niveles de precursores de andrógenos como la testosterona, la dihidrotestosterona, los contaminantes ambientales y la exposición que de la madre se transmite hacia el feto. Pero sin embargo, esto es un poco difícil de realizar la investigación porque es una población bastante amplia. Tenemos el hipospadias aislado y tenemos el hipospadio sindrómico. La mayoría de los pacientes vienen acompañados con otra patología más, entre ellas la más común es el testículo no descendido. El 90% de los hipospadias son aislados. Cuando sospechamos de un hipospadio sindrómico, estamos hablando de que presenta anomalías no genitales adicionales, facies dismórficas, facies anorrectales o pacientes que vienen con otras patologías acompañantes. El 9% tienen testículos no descendidos, 9% presentan hernia inguinal uni- o bilateral, y el 9% de los testículos no descendidos, en el 30% de estos casos, son pacientes con hipospadias penoescrotales. Hay el cariotipo, la testosterona sérica y la dihidrotestosterona y una ecografía pélvica que estos pacientes requieren. Un hipospadias grave, con o sin testículos no descendidos, siempre debe ser investigado, porque puede estar acompañado de un trastorno de desarrollo sexual. Lo debemos investigar realizando un cariotipo y un estudio endocrinológico, siempre. Se han hecho varias investigaciones y uno de ellos es del doctor Sánchez Salabardo, donde hace un análisis de los datos maternos y perinatales en pacientes con hipospadias en un periodo muy grande que es de 25 años. Entonces, lo que encontraron aquí fueron de que la exposición a tóxicos en los distales se encontraron únicamente en 4 pacientes. Sin embargo, llama la atención aquí que el 50% de los hipospadias, el 50 pacientes de los 50 pacientes presentaron hipospadias proximales, 76 medios y 434 distales. La exposición a rayos X
La mayoría, el 11.36% que presentaban exposición a rayos X, tenían los hipospadias más severos, que son los proximales. Y los problemas de fertilidad, aquellas mamás o la familia, la pareja que ha intentado tener hijos, que después acuden para realizar un seguimiento, un tratamiento de fertilidad, el 11% de estos pacientes que tuvieron problemas de fertilidad presentaron hipospadias proximales. Entonces, malformaciones asociadas, tenemos el 20% en el hipospadias distal, 31% en el hipospadias medio y el 61% de pacientes con hipospadias proximal. Hay varios síndromes que pueden estar asociados con hipospadias, entre ellos tenemos el síndrome de Opitz-Frías, el Klinefelter, la extrofia cloacal y varios otros que van a ir acompañando esta patología. Cuando hablamos de las guías de la Sociedad Europea de Urología, nos habla de una prevalencia de 18.6 por 10.000 nacimientos vivos, una prevalencia media del 2001 al 2010. En Europa tenemos un 19.9, en América del Norte un 34.2, en América del Sur 5.2, Asia 0.6 a 0.69%, África 5.9 y Australia 17 a 34%. Estos datos varían debido a que en algunos países pues no se hace un reporte y un seguimiento de esta patología, o incluso la familia, los padres de familia pues nunca acuden al médico para su chequeo temprano, o sea, no, no se hace un seguimiento adecuado desde la cuna familiar. Entonces aquí tenemos a un paciente nuestro que presentaba un hipospadias proximal. Vemos aquí el escroto, presentaba ambos testículos descendidos. Aquí tenemos aquí está el meato uretral por donde orina, y él no se ha logrado formar todo el plato uretral. Tiene el glande, tiene aquí la hendidura glandular. Aquí, como vemos, es el capuchón dorsal del prepucio. Y pues aquí, este es un paciente con un hipospadias proximal. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante, cuando se realizó un estudio de 1980 hasta el 2010, nos hablaron que hay una prevalencia y una tendencia de hipospadias en los sistemas internacionales de vigilancia de los defectos congénitos. Entonces se tiene que trabajar en eso. Y cuando hablamos de lo que nos recuerda el pasado, tenemos que tomar en cuenta que no podemos avanzar sin tomar en cuenta lo que ya pasó, sino que tenemos que empezar con unos antecedentes, ver cómo es en nuestro país esta patología, o ver cuál es mi experiencia en esta patología y cómo puedo mejorar, porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces debemos seguir concentrándonos en las variables anatómicas para tomar decisiones sobre cómo referirnos a lipospadias. Pues no, porque no únicamente la anatomía, sino también es la funcionabilidad. Entonces, el doctor Nicolás Fernández de la Universidad de Washington, la cirugía de lipospadias es un proceso artístico. Se requiere un alto nivel de destreza técnica para dominar el procedimiento. Entonces, uno tiene que estar capacitado con este tipo de patologías. Se requiere, según el doctor, un talento innato para resolver quirúrgicamente. Hay que tener un grado de imaginación y creatividad, debido a que si un paciente acude a consulta externa y nosotros lo clasificamos como hipospadias distal medio o hipospadias proximal, puede ser que un hipospadias distal en el momento de la cirugía se reclasifique y sea un hipospadias medio peniano. Entonces, uno siempre tiene que tener la mente abierta y estar predispuesto a lograr nuevas alternativas quirúrgicas en el mismo paciente, a pesar de haber ingresado con un diagnóstico distinto. Maestros históricos del arte de lipospadia, siempre hay que aprender de los que ya tuvieron más experiencia. Y se hace lo que es el algoritmo mental. Entonces, los objetivos principales en la reparación quirúrgica de lipospadias
es que el paciente tenga una función normal y que el paciente tenga una apariencia genital normal. ¿Cómo se logra esto? Pues una función normal incluye que el paciente orine recto, que no rocíe al orinar y que no haya un goteo persistente o un goteo postmiccional. Que el paciente tenga una erección recta, así sea niño, o en la adolescencia, donde estos pacientes con hipospadias ya si mantienen una curvatura, ya sea por una fibrosis cicatrizal o porque al inicio no se enderezó correctamente la curvatura peniana, pues estos pacientes al momento de su desarrollo en la adolescencia van a presentar va a ser más visible la curvatura del pene, pues ya en la erección va a estar incurvado y va a alterar en la eyaculación normal. Tener una apariencia anormal incluye un meato uretral con una hendidura vertical correcta, una reconstrucción del prepucio y un escroto simétrico. El objetivo secundario de la cirugía de reparación de hipospadias es hacerlo en pocas etapas o tan pocas complicaciones como sean posibles. A veces esto es un poco difícil de realizarlo, porque en estos pacientes con hipospadias severos, como es el hipospadias proximal, y que no tienen un plato uretral, primero se tiene que trabajar en la formación del neoplato uretral y después en cerrarlo. Hay 5 principios básicos que debemos seguir. La creación de un meato uretral y un glande normal, tener un pene recto, una uretra normal, una cobertura cutánea adecuada y una posición normal del escroto en relación con el pene. Entonces vemos aquí que este paciente con hipospadia lo que se le ha hecho es la creación de un meato uretral y un glande, pues, es lo más estético posible. Un pene que probablemente haya estado incurvado y que ahora pues ya se ha mantenido recto, se ha hecho una modificación de lo que es el prepucio, el capuchón dorsal, se ha corregido la neuretra y lo más importante es que se tiene un pene recto. Aquí tenemos una imagen de lo que es el procedimiento quirúrgico. Este es un paciente que entró previo a la cirugía donde mantenía una curvatura del pene. Y en la cirugía, estos pacientes que tienen una curvatura, se les rectifica. Ya es por grados esto. Según el grado que tenga, se hace la aplicación de la técnica quirúrgica adecuada. Lo que se hace es que se infiltra con solución salina y se induce una erección artificial de todo el pene para identificar el grado de curvatura primeramente y después ver la técnica más adecuada que le sirva a este paciente y que le funcione para lograr rectificar el pene. Vemos ahí, aquí tenemos la sonda, aquí tenemos la neuretra y vemos que pues el paciente ya ha mantenido una erección normal, pene recto. Este es un paciente posoperado donde vemos aquí que ya no tiene la ausencia de la formación de la uretra, tiene una cobertura cutánea, una posición normal del escroto en relación con el pene. La programación del tiempo quirúrgico, ¿cuándo es que se tiene que operar a un niño que nace con hipospadias? Ya sea hipospadias proximal, medio o un hipospadias distal. Pues la programación quirúrgica se lo tiene que hacer entre los 6 y los 18 meses de edad. ¿Por qué? ¿Por qué no antes de los 6 meses de edad? Debido a que el paciente tiene un desarrollo del genital aún no con las características adecuadas para la cirugía. Necesitamos un glande de un diámetro adecuado, generalmente mayor a 14 milímetros. Después necesitamos que este paciente tenga el peso adecuado y todas las características necesarias prequirúrgicas para que sea un procedimiento exitoso. Y hasta los 18 meses de edad.
Pues no es un límite los 18 meses de edad. Nosotros tenemos pacientes que pues tienen 3, 4 años, que recién se les hizo el diagnóstico y vienen al hospital y pues se les programa la cirugía. Pero lo ideal es hacer el procedimiento quirúrgico a partir de los 6 meses de edad. Se tiene que hacer idealmente antes del entrenamiento para el uso del inodoro. Esto sobre todo porque facilita después de la cirugía, ya que el paciente sale con, si tiene como 6 o 10 meses, sale con un sistema de doble pañal que nosotros le llamamos, pues es más fácil para la mamá, es más cómodo para el niño y es más seguro pues para el cirujano que siempre quiere que la cirugía le vaya bien. Y durante la ventana psicológica, donde pues el niño no es consciente, no tiene una conciencia genital. Generalmente esto, según la literatura, antes de los 7 años de edad, porque ya desde los 7 años los niños en la escuela empiezan a compararse con los genitales del compañero. Hay un estándar de atención que es la cirugía ambulatoria. Pues voy a presentar un estudio al finalizar donde esto es un poco controversial, debido a que en algunos países, como Estados Unidos, estamos hablando de pues urólogos pediatras con amplia experiencia que mandan a los pacientes como cirugía ambulatoria, pero hay en otros lugares donde pues los tienen al paciente un día o los tienen hasta 2, 3 días, según la experiencia que cada cirujano va adquiriendo en su práctica diaria. Entonces ayuda a evitar la ansiedad por separación y temores por la cirugía genital, que esto es muy importante. Es muy difícil ver al niño después de la cirugía. Después de la cirugía tenemos dos tipos de pacientes. Uno, que es el niño, pues que está tranquilo, satisfecho, le gusta estar en el hospital. Y el otro niño, que es un niño pues ya un poco especial, un poco quejumbroso, y los padres también un poco ansiosos. Entonces, tenemos que saber manejar los dos tipos de pacientes y lo más importante pues es el manejo del dolor, la analgesia que uno le proporciona al niño, porque si un niño se queja es porque le duele algo. Tenemos un paciente con su mamá que pues se fueron de alta, ambos súper tranquilos, sin ansiedad, contentos. Es muy importante el ambiente de hospitalización en el que el paciente y la familia, el cuidador, la mamá o el papá, se encuentren. Siempre, siempre, siempre en todos los casos, las cirugías son diferentes. No hay una técnica que uno utilice el 100% de las veces en hipospadias proximal, otra técnica en hipospadias distal y otra técnica en hipospadias medio. No, todas las cirugías son diferentes debido a que hacemos un diagnóstico en el consultorio y nos encontramos en el momento quirúrgico en que fue otro tipo de hipospadias. Entonces, o se acompaña de otro tipo de patología. Todas las cirugías requieren la creatividad y el conocimiento del cirujano y también la habilidad de aplicar la técnica adecuada para la patología que uno se enfrenta en el momento de la cirugía. No podemos entrar a una cirugía con una técnica en mente y después pues ensañarnos y hacer esa técnica. No, sino que debemos tener la capacidad de adaptarnos a lo que encontremos en el momento, porque todo esto va a ir a favor del niño y también a favor nuestro. Un resumen contemporáneo actual, hablamos de técnicas quirúrgicas como la tubularización primaria, el PAC, el Tierce Duplay, el King, el Pyramid, el PAM, el doctor Snodgrass, que es súper reconocido con su técnica porque es una técnica fácilmente reproducible. Es por eso que a nivel mundial es la más aplicada. El procedimiento con cobertura en congajo de isla, la reparación por etapas, que siempre se la utiliza en hipospadias que son severos, como hipospadias proximal, debido a que el paciente, si bien va a necesitar como 2 a 3 intervenciones quirúrgicas, nos da la seguridad de que no va a presentar otras complicaciones, que lo vamos a ir hablando después. Reparación de salvamiento con injertos de mucosa bucal, la rectificación del pene.
Entonces, las opciones de uretroplastía, si nosotros queremos tener un cuadro, hablamos si es un hipospadias distal, hacemos el TIP, la del doctor Snodgrass. Si es un hipospadias proximal, podemos hacer colgajo de prepucio, la reparación en 2 tiempos, con el colgajo de Beers, el colgajo prepucial, y la posición tubularizado, el de Konayagi. Las complicaciones en estos pacientes pueden presentar un hematoma postquirúrgico. Es por eso que es importante identificar el área exacta de sangrado y también al momento de realizar el vendaje sobre el sitio quirúrgico, hacerlo de forma adecuada, una compresión leve pero sostenida. Y la pérdida de la anatomía normal. Estos pacientes en algunas ocasiones pues se les ha hecho múltiples procedimientos quirúrgicos que cuando llegan a la adolescencia y están en pleno desarrollo y aumento de elongación de lo que es el cuerpo peniano, pues se encuentran con que tienen un prepucio bastante corto que les impide el crecimiento, entonces se necesita someter a otro procedimiento de ayuda para ampliar el tejido prepucial, colocar un injerto. La estenosis del meato uretral, que esto es bastante frecuente cuando pues el paciente tiene que pujar para orinar y la mayoría de las veces da lugar a la formación de fístulas. La dehiscencia de la sutura se ve en la primera semana postquirúrgica. Esto se debe pues sobre todo porque no había mucho cuidado en el manejo de la sonda Foley. Vemos aquí, es un paciente que ha perdido toda la configuración de lo que es el glande. Prácticamente este paciente tiene un glande plano. Aquí está el orificio del uretral. Este es otro paciente, pues que ha perdido lo que es la configuración de la hendidura en B granular y pues ha tenido secuelas de lo que han sido sus cicatrices de cirugías previas. Este es un paciente pues que ha tenido una dehiscencia de sutura. Como ven, pues en la parte distal se ha dehiscentado, presenta un poco de hematoma de prepucial. Entonces, el futuro. ¿Cuál es el futuro? Entonces, cuando nosotros hablamos de estudios estadísticos, estudios en diferentes países que se hacen en relación a lipospadias, debemos ver 2 cosas. Uno, ¿qué es lo que nos dice la estadística, ya sea nuestra o de otros colegas a nivel internacional, sobre qué tipo de cirugía hicieron y cómo les fue? Para nosotros, en base a eso, poder modificar algunas de nuestras técnicas o modificar algunos de los materiales que estamos aplicando. La reparación total en un tiempo quirúrgico, esto tiene que ser dado para cierto tipo de hipospadias distal sí, medio peniano también, hipospadias proximal no, porque tiende a fistulizar o tiende a dehiscentar, cursa con más eventos adversos el paciente. La estimulación hormonal o intrauterina que permita completar la formación uretral, esto sí se está haciendo varios estudios desde hace mucho tiempo. Instrumental fino traumático con un diente de cobertura de goma, protocolizar la cistoscopía flexible intraoperatoria y qué es lo que nosotros soñamos para mejorar o para evitar la formación de esta patología congénita. Entonces, gracias a todas esta curiosidad que surge a lo largo de que cada cirujano va realizando su procedimiento quirúrgico, tenemos a un paciente con hipospadias que fistulizó, aquí está, y después se le hizo la reparación quirúrgica y el paciente pues ya salió de su complicación. En nuestro hospital hicimos un estudio retrospectivo desde el 2010 al 2021, donde lo que nosotros quisimos ver es cuáles son los factores asociados a la aparición de la fístula uretrocutánea en la cirugía de corrección de hipospadias. Se realizó 128 procedimientos quirúrgicos, de los cuales 30 presentaron fístula uretrocutánea.
La fístula uretrocutánea es la patología más frecuente, es una complicación más frecuente de la cirugía de corrección de hipospadias. Tenemos un porcentaje de 23.4% de que los pacientes presentaron fístula uretrocutánea. Sin embargo, este porcentaje es nuestro porque hay algunos colegas a nivel internacional, como uno de los tops de la cirugía de hipospadias, que es el doctor Warren Snodgrass, en Texas, donde él presentaba una complicación antes como del 3%, pero previo al 3% presentaba un 10%. Entonces, es cuestión de hacer un análisis, cuáles son los factores que nos llevan a que el paciente desarrolle la fístula para corregirlos y así tener un porcentaje menor de factores asociados a la fístula. Aquí nosotros tuvimos un 23.4% de pacientes que presentaran fístula uretrocutánea. Este es un video de un paciente donde se ve aquí el meato uretral externo y el chorro. Este chorro es característico en regadera, no es un chorro único. Si bien es un chorro fuerte, pues es un paciente que presenta un chorro en regadera. Mire cómo hace esta maniobra para tratar de exprimirlo, ¿no? Y que ya deje de gotear el niño. Pues los niños son sumamente inteligentes. Entonces vemos aquí el meato uretral y aquí por debajo tenemos la fístula. Este es el meato uretral, donde sale un porcentaje mínimo de la orina y por debajo que sale el mayor porcentaje del chorro urinario. Entonces, este es un paciente, es un niño que tiene fístula uretrocutánea. La clasificación según el porcentaje que nosotros hemos tenido, hemos visto que en el hipospadias distal 5% de los pacientes presentaba fístula, hipospadias proximal 7% y el medio peniano 2%. También iban acompañados de divertículo uretral, de hicencia de sutura 3% de los pacientes. Entonces vemos si hay una prevalencia entre los 5 y los 6 años de edad, que estos pacientes pues tienen mayor fístula. Esto hemos visto que es algo importante. Hay algunos centros donde todavía se hace la cirugía del plato uretral, la formación con sutura continua, es decir, con un solo hilo se da puntos continuos hasta terminar toda la neouretra. Sin embargo, hay otros centros donde vieron que pues tienen mayor aparición de complicaciones cuando realizan la sutura, pero con puntos separados. Entonces, nosotros hemos visto que hemos tenido fístula en un 26 pacientes cuando realizamos la sutura del plato uretral con puntos continuos y 2 cuando realizamos con puntos separados. El tipo de hilo que se utiliza. Nosotros hemos visto aquí que cuando utilizamos el hilo PDS 6 ceros, 17 presentaban fístula uretrocutánea, en relación cuando utilizamos el Bicril 7 ceros, que prácticamente pues es una diferencia grande. Entonces, desde que se identificó esta característica, pues se dejó de utilizar el PDS 6 ceros y la primera capa del plato uretral se realiza con el hilo Bicril 7 ceros. Parecen estos datos pues sumamente técnicos y que nosotros nos preguntamos, hombre, pero ¿eso de verdad influye en la cirugía? Pues la estadística nos dice que sí. Estos pacientes en los niños en los que se utilizaba el hilo 6 ceros PDS, pues tenían una tendencia a realizar más fístula uretrocutánea. Cuando realizamos la cirugía de reparación de lipospadias para evitar el sangrado, en algunos casos se utiliza la isquemia, ya sea por torniquete o con el uso de epinefrina, la aplicación de epinefrina diluida. Entonces, aquellos pacientes en los que se realizó la isquemia con torniquete, vemos que únicamente uno fistulizó. Entonces, pues el uso del torniquete para realizar la isquemia, aquí no influye en nada. Y cuando se utilizó la epinefrina, únicamente 2. Entonces, pues aquí no es estadísticamente significativo.
Entonces aquí vemos una tabla cruzada donde hicimos aquellos pacientes que sí fistulizaron, a los que se le puso un recubrimiento vaginal, un recubrimiento del dartos, aquellos que se recubrió con el saco diverticular o con el tejido periuretral. Entonces vimos que sí fistulizaron en la mayoría de los casos en los que se les hizo la cobertura con dartos y únicamente uno fistulizó en los que se le hizo la cobertura con túnica vaginal. Entonces, aquellos pacientes que fistulizaron y que sí presentaban comorbilidades, únicamente 6. Entonces, esto no influye mucho. En relación a la gasa, cuando uno termina de realizar el procedimiento quirúrgico, es muy importante la gasa que cubre la herida. En nuestro hospital realizamos la cobertura de gasa, primeramente pues poniendo al pene en posición recta y después con la gasa con una presión sostenida pero suave, pues se enrolla una gasa. Y después con tela micropor se completa, se asegura y después a los costados, lateral derecho, lateral izquierdo, inferior y la sonda siempre se la fija hacia la parte del abdomen, mirando hacia arriba, no a los costados, hacia las piernitas, porque el paciente los mueve, siempre hacia arriba, mirando el pene hacia el ombligo. Entonces hemos visto nosotros que esto lo de la gasa, el día que se le hace la curación, ¿influye o no influye? En nuestro hospital realizamos la curación, el cambio de la gasa, 3 días después de la cirugía. Supongamos que un paciente se operó día viernes, pues el cambio de la gasa va a ser día lunes. Antes no se mueve la gasa, a no ser que haya tenido, pues, se haya manchado con heces del paciente, o haya habido un sangrado excesivo, o la gasa esté pues empapada, se haya mojado, había un rebasamiento excesivo de orina, etc. Pero normalmente la gasa únicamente se lo cambia al tercer día postquirúrgico. Y hemos visto que esto influye o no influye. Hemos visto que sí aparece fístula en 9 cuando se realiza el cambio al tercer día, antes del tercer día en 8 y después del tercer día en 6. También hay otros tipos de cobertura que se le hace a la herida quirúrgica. Hay varios centros en los que realizan este tipo de cobertura de la herida, donde utilizan el Coban, que es esta gasa elástica, donde cubren completamente todo lo que es el cuerpo del pene y el glande, y se le hace la fijación con tela micropor y también la sonda, pues que ya si es un lactante, se la pone en sistema de doble pañal, que está aquí, así suelta, o ya si es un niño más grande, 5 o 6 años, ya pues se la fija para que vaya a un sistema de drenaje a caída libre. Pero independientemente hemos visto pues que si es esta o la otra, no cambia los resultados en relación a la aparición de fístula uretrocutánea. Pero esto es según la escuela en la cual uno ha sido formado y según los resultados individuales que ha tenido en su experiencia. El día de retiro de la sonda Foley, normalmente pues esta sonda Foley se la deja ya sea 2 semanas postquirúrgicas o 10 días después de su alta. Sí aparece fístula cuando es más de 10 días en 15 pacientes. Pues esto debido a que la sonda, si bien va a favorecer a que el paciente tenga esta incomodidad. Algunos pacientes pues pujan, los niños pujan cuando sienten que les da ganas de orinar y pujan y hay un rebosamiento de la orina perisonda, hay incomodidad, hay sensación de cuerpo extraño y prácticamente el niño cuando al tercer día de haber sido de alta, hay algunos niños que están prácticamente como si nunca se les hubiese operado, ya se suben a la bicicleta, ya andan corriendo, jugando con los amiguitos. Entonces esto es muy importante al momento de ver el día que se retira la sonda. Pero según el estudio que hicimos en nuestro hospital,
Si el niño permanece más a 10 días, hay más probabilidad de que presente fístula. Los días de hospitalización, ¿cuánto tiempo el niño se tiene que quedar hospitalizado? Hemos visto que si el niño se queda un día hospitalizado, 11 niños van a presentar fístula. Esto debido sobre todo a los cuidados, porque el niño cuando está en el hospital pues está en su cama o a lo mucho camina hacia el baño, a cepillarse, a hacer el aseo matutino. Pero después, a pesar de que hay un lugar específico para jugar y estar en contacto con pues, otros niños y ver, pues los niños pues, prefieren quedarse en la cama viendo la televisión o pues ahí están ahí con el celular. Entonces, este es un factor que influye para la aparición de la fístula. Aquellos niños que generalmente 3 días de hospitalización, únicamente 3. Sin embargo, esto no es algo decisivo, pues que se lo tiene que aplicar, ya sea si nosotros dejamos al niño una semana de hospitalización para prevenir que el niño tenga complicaciones, pues no está bien porque no lo amerita. La curvatura del pene en relación a la aparición de fístula uretrocutánea, aquí vemos claramente que hay una curvatura pues, mayor a 30 grados del pene. Vemos si aparece fístula menor a 30 grados, mayor a 30 grados, pues es independiente, no afecta, siempre y cuando se haga una resolución correcta de la curvatura peniana y el plato uretral adecuado. Y pues siempre invitarlos a, ya sea a nivel nacional o internacional, los que estén interesados en rotar en nuestro hospital, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Los recibimos con los brazos abiertos, tenemos toda la predisposición para hacer que su estadía en la rotación sea fructífera y beneficiosa para todos ustedes. Y tienen mis contactos, mi WhatsApp, Facebook, YouTube y mi correo, por si a alguien le interesa venir a rotar y no únicamente ver hipospadia, sino ver otras patologías de urología pediátrica en nuestro hospital. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el tema. De hecho, del 13 al 15 de septiembre hay congreso en Tijuana. Es el 54 Congreso de Cirugía Pediátrica y es uno de los temas que se van a abordar. Ahí ya están en las redes sociales la información sobre este congreso. Yo creo que es conveniente para todos los que se interesen asistir. Creo que les va a gustar mucho. Tenemos dos preguntas, doctora, y en Facebook tenemos también felicitaciones. Solo que de momento se cayó la página en Facebook. Pudiera ser por el contenido. Es común que se dé. Okay. Pregunta Antonio Gómez, pregunta, después de la cirugía, ¿cuánto se debe estimar la recuperación promedio del paciente? Normalmente, si el día de la cirugía fue un día viernes, se lo deja al paciente internado hasta el día lunes. ¿Por qué? Para realizarle el cambio de la gasa, la primera curación. Y después el paciente se va de alta con antibiótico profiláctico. Esto también es importante, hay algunos centros que dan antibióticos de tratamiento, es decir, por ejemplo, una cefalotina vía oral 3 veces al día o 2 veces al día. Y nosotros lo que hacemos es dar el antibiótico profiláctico, fosfomicina, una sola vez al día, esto hasta el momento que se retire la sonda. Y un antiespasmódico, porque la sonda pues es como un objeto que está ahí y molesta al niño. Y normalmente, 2 semanas después o 10 días después de que se va de alta, se le cita a consulta externa para retiro de sonda Foley. Sin embargo, el niño no tiene que realizar actividades físicas como subirse a la bicicleta, o hacer actividades así intensas o de contacto por lo menos un mes después de la cirugía. Y ya después el niño, su actividad normal. Pero también puede ir a la escuela. Después que se le retire la sonda, 10 días, el niño ya puede volver a retomar sus actividades como ir a la escuela o otras actividades que tenga, siempre y cuando no sean de contacto. Ok. El doctor Ramón Granados pregunta si después de la cirugía, ¿con qué periodicidad hay que estar revisando al paciente? Si en el trayecto de su vida requiere alguna revisión en particular. Sí, esta es una pregunta muy interesante porque si nosotros hacemos seguimiento al niño, pues se va de alta,
vuelve a los 10 días a consulta para retiro de sonda Foley, luego al mes para ver si no fistulizó, a los 6 meses y luego seguimiento anual. Sin embargo, si al primer mes no vemos que el paciente tenga una complicación, pues que la herida está muy buena, no haya fistulizado, no hay que confiarse. Mi recomendación, mi consejo es nunca confiarse. Así el paciente tenga 6 meses postquirúrgico, siempre hay la probabilidad de que tenga alguna complicación. Y en estos casos, más de 6 meses, la mayor parte de las complicaciones son ya sea fístula, estenosis del meato uretral externo, pero siempre el paciente postquirúrgico hay que estarlo vigilando anualmente después, porque tienden a hacer fibrosis algunos pacientes y la curvatura del pene que ya se había rectificado, a medida que el niño desarrolla y crece el falo, pues tiende a ser una curvatura así, ya sea menor a 30 grados, la mayor parte de los casos, y esto sí va a requerir una liberación del tejido fibroso para rectificar nuevamente. Entonces, pues es un paciente que se le tiene que hacer seguimiento anual después. De acuerdo. En Facebook tenemos, le digo, varias felicitaciones, nada más que se salió la página, supongo que es por el contenido, no tuvimos oportunidad de capturar las felicitaciones, pero seguramente quien le felicitó le va a reconocer el tema, un tema muy particular. Doctora, sus conclusiones sobre ese tema. Lo más importante es, uno, capacitarse. Capacitarse en todas las técnicas quirúrgicas, conocerlas y pues hacer lo más conveniente que sea para el paciente. No siempre ser de mente abierta. Si encontramos otro diagnóstico en el momento de la cirugía, pues tener la creatividad y la agilidad mental para tratar de resolver en ese momento y ver qué técnica le sería más favorable. La segunda es identificar. Pues esto creo que es un problema que todos tenemos en nuestras casas. Hay mamás que a sus niños de 3 años pues no les hacen la revisión genital. Y pues si la mamá, que es la primera que está con el niño todo el tiempo, todo el día, no identifica, es por eso que algunos niños ya se los identifica tarde y llegan primeramente al pediatra y pues el pediatra identifica, reconoce la patología y lo manda al especialista. Pues sin embargo nos falta aún por concientizar sobre todo al núcleo familiar. Y lo tercero es que siempre hay que proponer, hay que ser creativos en hipospadia, siempre hay que proponer ya sea prevenir o ya sea resolver la patología. Pues a los adultos que tuvieron hipospadias y que después quieren forman una nueva familia, recomendar siempre que hay la probabilidad de que tengan hipospadias y ellos sí ya les hacen una revisión pues más detallada a medida que el niño crece para identificar esta patología. De acuerdo, doctora. No, pues no nos queda más que agradecerle, doctora, su segunda participación en La Voz del Residente. Muy buen tema también. Seguramente va a haber muchas visitas para ver esta clase. Con eso terminamos. Le agradecemos a la doctora Karen Céspedes su gran ayuda y le recordamos que a partir de 2 horas la plática ya va a estar en YouTube. Por si gustan revisarla, comentar sobre esto, seguramente les va a llamar mucho la atención. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias a La Voz del Residente y pues a la página de Facebook igual por la oportunidad de compartir algunas cositas pequeñas que uno va aprendiendo en su formación. Muy buena plática. También agradecemos Yo Soy México 17 por permitirnos su plataforma. Es para la difusión internacional. Agradecemos su aportación a la educación continua, doctora, y pues nos vemos en la siguiente. Aquí será. Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias. Igualmente, doctora. Gracias a todos y muy buenas noches. Hasta luego.